Hola a todas las personas que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura del libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos, donde él aborda la situación aquí histórica de diferentes reinos, toltecas, olmecas, los aztecas, los reinos de Sudamérica en los Andes, y hace relación al mismo tiempo con los reinos, los personajes de Sumeria antigua. ¿Por qué? Porque son los mismos personajes que se desplazan en sus naves por todo el planeta, los Anunnaki, y como están allá en Sumeria también, tienen dominios aquí en los Andes. Entonces hay una conexión directa, porque son los mismos personajes, pero variando de nombre, lógicamente porque están en otras regiones del planeta, en otros reinos, con otros idiomas, con otras culturas, entonces es lógico que varíen nombres, pero son los mismos personajes. Por ejemplo, el personaje de Ningishida, hijo de Enki, gran científico en Sumeria, pasando a Egipto, ya que es otra cultura, se le llama con otro nombre, el dios Tot, el dios Tehuti. Viene aquí a Mesoamérica con gran cantidad de seguidores negros expulsados de Egipto, en África, y aquí entonces se le llama Quetzalcóatl a otros nombres, dependiendo de la cultura, pero es el mismo personaje. Hay un hecho en la Biblia que se dice en el libro de Josué, el líder que continuó el trabajo de de Moisés en la gran caminata de ese pueblo que seguía ese tal Yahvé, que es uno de los Anunnaki, que se dedicó a entrenar a ese pueblo, ¿no?, en la guerra, en el saqueo, en el genocidio, en las matanzas, todo se hacía en nombre de ese señor Yahvé. Y dice que en una de esas conquistas o robos de territorio, para ser más objetivo y fiel a la historia, era robando territorio que venían desde que salieron de Egipto, a fuerza de espada, de matanza, de genocidio, expulsando otros pueblos que no los habían atacado a ellos, estaban en paz en sus lugares. Ellos llegan en nombre de ese tal Yahvé, que es un guerrero, sin ningún tipo de moral y de ética, van arrasando y conquistando pueblos, y que supuestamente hacia una tierra que él le había prometido, pero resulta que esa tierra ya tenía dueño. Es un imperialista invasor, ¿no?, un ladrón de territorio. Eso es lo que ella ve, y le enseña eso a su pueblo. Dice que en una de esas hazañas, entre comillas, de atacar pueblos que no le habían declarado guerra para robarse el territorio y robar recursos, estaban atacando una ciudad llamada Jericó, y que ese tal Yahvé, dicen esos textos del libro de Josué, hizo que el sol se detuviera, para que los de las tribus esa llamada israelitas o hebreos arrasaran con esa ciudad de Jericó, o sea, cometieran el genocidio, la quemaran, la arrasaran, robaran todo lo que podían. Entonces, si el sol se detuvo allá en esa región de Medio Oriente, ¿qué pasó en la otra parte del mundo? Pues Zecharia Sitchin investiga, el único que lo hace es él, que aquí en los Andes, pues esa llamada parada del sol allá en Jericó, en los lados de Palestina, Israel, por ahí actualmente, tuvo también sus efectos acá. Cuando allá es de día, aquí es de noche. Cuando aquí es de noche, allá es de día, porque estamos en distintos lugares del planeta. Entonces, Zecharia nos va a mostrar que ese hecho en este capítulo, él dice, el capítulo 7 de este libro, Los Reinos Perdidos, el día en que el sol se detuvo. La avalancha inicial de los españoles por el oro y los tesoros.
Ese era el objetivo, no era de que venir a evangelizar o a civilizarnos. ¿Eh? El objetivo de esos españoles, pues de la monarquía española y portuguesa, la inglesa, todo eso vinieron fue a robar territorios y a robar recursos, nada de civilizar. Fíjense cómo está África. Llegaron los alemanes, los franceses, los ingleses, los holandeses, ¿eh? Y otros de Europa, y no fue a civilizar, porque fíjense, hasta el día de hoy están esos pueblos de África atrasadísimos, muchísimos de ellos, ¿no? Con recursos, bañados en recursos, pero los recursos se los roban los europeos que fueron supuestamente a civilizarlo, como ellos dicen hoy. Si fuera a civilizar después de 500 o 600 años, tuvieran esos pueblos desarrolladísimos. No, los que están desarrolladísimos son ellos que fueron a robar, porque ese fue el objetivo. La avaricia inicial de los españoles por el oro y los tesoros oscureció su asombro por encontrar en Perú, esa tierra desconocida de los confines del mundo, una avanzada civilización con ciudades y caminos, palacios y templos, reyes y sacerdotes y religiones. La codicia, la avaricia por el oro y los recursos le tapó la cabeza para que vieran que eran grandes civilizaciones que habían estado en estos lugares, que ya tenían reinos, que no eran solo los europeos que tenían reinos y palacios y nada de eso, y aquí existían ciudades, caminos, una avanzada civilización con palacios, templos, reyes, sacerdotes, religiones. No consiguieron ver eso porque la mente la tenían concentrada en el oro, la plata, los recursos que iban a robar, los esclavos. La primera oleada de sacerdotes, en esa oleada de ladrones que vinieron de allá a robar, ahí está también la iglesia procurando su parte. Uno no puede cerrar los ojos frente a eso. La iglesia es parte de esa avanzada guerrerista que viene. ¿Y viene? ¿Dónde vienen los sacerdotes? Pues en los mismos barcos donde vienen los militares de la corona, con el mismo objetivo, robar. ¿No? Entonces lo enmascaran con esa cuestión de evangelizar. No, es una avanzada militar ideológica y el aspecto ideológico lo realizan los sacerdotes, las monjas, todos esos religiosos que vienen con la conquista. ¿Quién le paga el salario para esa gente vivir? A los sacerdotes, a los soldados, a las monjas que vinieron, a los jueces, se lo paga la corona. Entonces son empleados de la corona, son parte de la misma avanzada, no se pueden dividir. La iglesia procurando también su parte en esa conquista, aliada al poder de las monarquías. Esa manera no nos la dan en las historias que nos enseñan en distintos países nuestros. Separan a la iglesia de los militares españoles, de los ladrones militares, como que otra cosa aparte, como que vinieron, no, ellos vinieron como parte de esa avanzada guerrerista y el papel de los sacerdotes, en una guerra hay distintos papeles. En una guerra hay un papel hay un pelotón que se encarga, por ejemplo, de la logística, o sea, descubrir caminos secretos, preparar la entrada de la infantería, o sea, de los militares que van a pie, o de los tanques, o de los cañones. Y hay diferentes papeles en esas avanzadas militares. Hasta el día de hoy es así. Hay un papel ideológico. Ese papel ideológico que es fundamental para la conquista de un pueblo lo hizo la iglesia. Vinieron a amansar, o sea, agarrar la cabeza, la inteligencia de los pueblos que iban a ser conquistados para prepararle el camino más fácil, allanar el camino a la otra parte más violenta que son los militares, entrenados para matar, para conquistar, para robar. Entonces es parte de la misma estructura militar, ideológica, no se pueden separar el papel de la iglesia
como parte de esa avanzada, porque todos, como ya les dije, todos eran pagos por el mismo personaje. La monarquía era que le pagaba a todos su salario para que hicieran el trabajo. En todas partes fue así. Esa es la historia que no nos enseñan, ¿no? Entonces usted le pregunta a los españoles y dicen, no, nosotros fuimos allá a civilizarlos y mandamos a las personas estudiadas, preparadas, que es todo lo contrario. Entonces dice Sitchin, la primera oleada de sacerdotes que acompañaron a los conquistadores se inclinaron por destruir todo lo que tuviera que ver con la idolatría de los indígenas. Es una estructura ideológica llamada religión que viene dentro como avanzada, ¿no? La vanguardia de esos militares, ¿no? De esa guerra de conquista. Y viene, como le dije, a amansar. Eso se llama cristianizar y evangelizar, amansar la mente de los que iban a ser conquistados. Entonces esa primera oleada de sacerdotes se empeñó en destruir como lo que venían a hacer. Lo mismo que hacían los militares, destruyendo palacios, quemando ciudades, conquistando. Lo hacían los religiosos, la iglesia. Destruir lugares, quemar papeles, quemar manuscritos, destruir estructuras, con la cuestión de que esos son las idolatrías, o sea, a las expresiones religiosas de estos pueblos que iban a ser conquistados, pues le pusieron el nombre de idolatría, magia, brujería, todos son términos que trajeron ellos acá. Igual hicieron en África, son términos que trajeron esos europeos para descalificar la estructura ideológica de estos pueblos, sus religiones, implantarla imponerla de ellos, ¿no? Esa primera oleada de sacerdotes que llegaron con los militares como avanzada de la tropa invasora, se dedicaron a destruir, y a robar también, igual que los militares. Usted va a España y va a encontrar en los museos grandes reservas de material arqueológico de acá. No lo devuelven, ni los publican, ni dejan que los publiquen. Están allá, robados en sótanos, cogiendo polvo en España, o en Inglaterra, o en Francia. Hicieron todo lo mismo. Usted va a investigar y no te lo enseñan, no quieren. Y son cosas nuestras, y cuando se reclaman tampoco la devuelven. O sea, es que se la robaron y el ladrón no quiere que devolver lo que se robó. ¿Dónde se vio? En la primera oleada de sacerdotes, dice Sitchin, que acompañaron a los conquistadores, se inclinaron por destruir todo lo que tuviera que ver con la llamada idolatría de los indígenas. Le pusieron el nombre de idolatría y eso le da como fuerza ideológica para destruir todo, idolatría, brujería, superstición. Eso es la avanzada de la destrucción y del robo. Entonces esa primera oleada de sacerdote hizo eso. Destruir todo lo que tuviera que ver con la idolatría de los indígenas. Pero los sacerdotes que les siguieron, la segunda oleada, que en aquella época eran los eruditos de su país, ya en España eran personas más preparadas intelectualmente, vinieron como con otra actitud, un poco distinta, pero siempre sirviéndole al mismo Señor, ¿no? Al Rey. Pero los sacerdotes que les siguieron a esta primera oleada de sacerdotes, que en aquella época eran los eruditos de su país, se vieron expuestos a las explicaciones de los ritos y creencias de los nativos a través de los nobles indígenas que se habían convertido al cristianismo. El conquistador va imponiendo poco a poco su ideología religiosa, lo que sea. Entonces muchos indígenas jefes se convertían al cristianismo y eran gente de la intelectualidad de los indígenas, maestros, gente que tenía mucha sabiduría acumulada. Entonces se la transmitía a este tipo de sacerdote que se mostró más receptivo a escuchar esas historias de los indígenas. Entonces por eso tenemos muchos testimonios hoy de cronistas, como se le dice a esa gente que escuchó esas historias y las dejó por escrito. Y ellos sirven para la misma investigación. Eso es lo que está diciendo Sitchin.
Pero los sacerdotes que le siguieron a aquella primera oleada de sacerdotes que vinieron a destruir todo lo que era idolatría, esta segunda oleada eran más eruditos allá en España, más preparados intelectualmente, se vieron expuestos a las explicaciones de los ritos y creencias nativas a través de los nobles indígenas que se habían convertido al cristianismo. La curiosidad de los sacerdotes cristianos se agudizó al darse cuenta de que los indígenas andinos, de los Andes, creían en un creador supremo y que sus leyendas daban cuenta de un gran diluvio. Ahí comenzaron esos sacerdotes españoles a darse cuenta que aquí había un tesoro intelectual que en gran parte coincidía con lo que ellos creían. De muchos se quedaron confundidos. ¿Cómo es posible que esta gente sepan del diluvio? Eso solo está en la Biblia, ninguna otra parte. No se habían descubierto estas tablillas todavía, que nos muestran que los textos del Antiguo Testamento son versiones después de miles de años escritas, tomando como base estos textos de las tablillas encontradas ahí en Sumeria, Mesopotamia. Eso no existía. Entonces lo único, cuando se mencionaba de diluvio, solo se mencionaba en la Biblia. Esta gente, sacerdotes, llegan y encuentran esos relatos y dicen, pero ¿cómo es posible? Entonces esta gente serán descendientes de las tribus de Israel, porque están contando todo exactamente como lo tenemos en la Biblia. Diluvio, gente que se salva. La curiosidad de los sacerdotes cristianos se agudizó al darse cuenta de que los indígenas de los Andes creían en un creador supremo y que sus leyendas, y los españoles entonces creían en su Dios, ¿no? Creador de todo. Ahí comienzan las coincidencias. Y que sus leyendas daban cuenta de un gran diluvio. Y resultó que muchos detalles de aquellos relatos locales que los indígenas le contaban a aquellos sacerdotes eran extrañamente similares a los relatos bíblicos del libro del Génesis. De ahí que fuera inevitable que entre las primeras teorías referentes al origen de los indígenas, o los indios como equivocadamente le llamó Colón, y siguieron los españoles repitiendo el mismo error hasta el día de hoy. Y ahora no solamente lo siguen repitiendo los españoles, sino nosotros también en nuestros países seguimos llamándole erróneamente indios. O sea, como un error causado por la ignorancia de un tipo que viene de allá, Cristóbal Colón, se implanta en la cabeza y esa literatura que se impone desde Europa para acá lo sigue propagando el mismo error. Indios. Porque el tipo pensó, se convenció de que había llegado a la India. Entonces, el mismo error repetido. Por eso una vez le hablaba yo que es importantísimo cuando usted decide romper costumbres, porque las costumbres a veces nadie sabe de dónde vienen y la gente las repite como un mono, como un robot, sin saber, hay que saber el origen de las cosas. ¿Por qué tengo yo que decir indio si eso fue un equívoco que cometió Colón? ¿Por qué tengo yo que repetir el mismo equívoco más de 600 años después? Lo importante es, lo más inteligente es corregirlo, no repetirlo. Pues así cuando decimos indios aquí, Sechari Sitchin lo coloca entre comillas para darnos a entender que eso está errado, equivocado. Pues por eso leemos indios, pero está entre comillas. De ahí que fuera inevitable que entre las primeras teorías referentes al origen de los indios y sus creencias emergiera como idea principal una relación con las tierras y el pueblo de la Biblia, por tantas coincidencias que se veían entre las llamadas creencias de los indígenas
y los relatos bíblicos. Entonces se formó en la conciencia de esos religiosos la idea de que esta gente tenía que tener alguna relación con el pueblo de la Biblia, porque repetían las mismas cosas que estaban en la Biblia, sin que nadie se la hubiese enseñado, nadie de Europa. Al igual que en México, tras tomar en consideración a diversos pueblos de la antigüedad, la teoría de las 10 tribus perdidas de Israel pareció la más plausible. Esa teoría que existe, ¿no? Que las tribus perdidas de Israel desaparecieron después de la conquista de los romanos, de los mesopotámicos, que se dispersaron a todos esos pueblos ahí de la región de Palestina. Tribus perdidas de Israel, así le llaman, se creó esa teoría. ¿Dónde fueron esa gente? Extraño, porque a otros pueblos le ha pasado lo mismo y nadie investiga dónde fueron esa gente. Solo con los llamados judíos es que sucede eso. Entonces se apareció entonces la consideración sobre la teoría de la llamada 10 tribus perdidas de Israel. Pareció la más plausible para intentar conciliar los conocimientos que esta gente tiene que coinciden con los bíblicos. Por la similitud de las leyendas nativas con los relatos bíblicos, sino también por algunas costumbres de los indígenas peruanos, como la de la ofrenda de los primeros frutos, no solamente por relatos, sino por costumbres, coincidencias. En el pueblo de Israel antiguo entonces también se habla de eso, de que Yahvé les dijo que le ofrecieran las primicias, o sea, los primeros frutos de las cosechas, de los animales, ofrecérselos a Dios, a su Dios, al tal Yahvé. Aquí también se usa eso, ven esa coincidencia, sino también, no solamente por relatos que están en la Biblia, sino también por algunas costumbres de los indígenas peruanos, como la de la ofrenda de los primeros frutos, también una fiesta de expiación, como hacían entre el pueblo judío, una fiesta de expiación a finales de septiembre, que se corresponde por su naturaleza y fechas con el día de la expiación judío. Siguen las coincidencias de las dos culturas tan lejanas, separadas por grande mar, por océanos. Y otros mandatos bíblicos, como el del rito de la circuncisión, también existía. Acá, la abstención de la sangre, o sea, no comer la sangre de los animales, como hacen los judíos también. La prohibición de comer peces sin escamas. En la festividad de los primeros frutos, los indígenas entonaban las místicas palabras yo mexica, hi mexica, va mexica, y algunos de los sabios españoles discernieron en el término mexica la palabra hebrea de Mashiach, que significa el Mesías. Esos religiosos españoles van viendo demasiadas coincidencias y se extrañan cómo es posible tantas coincidencias con estas mismas fiestas del pueblo judío antiguo. Y en palabras y en costumbres, coincidencias. Mashiach, mexica, la relaciona con la palabra hebrea Mashiach, que significa el Mesías. En la actualidad, los expertos, dice Sitchin, los expertos, esos estudiosos estadounidenses, europeos, que son los primeros que llegan y comienzan a estudiar estas culturas nuevas, él le llama a los expertos, pero generalmente son gente que le sirven a instituciones privadas, o sea, son enviados a Medio Oriente, aquí a América, a estudiar las culturas, y a descubrir textos y a robar material arqueológico, pero no pueden publicar todo lo que ellos consiguen o interpretan o descifran, porque ellos le sirven a instituciones privadas, esos llamados expertos, como le dice Sitchin, y son pagos
Entonces, cuando usted paga por una institución, usted no puede hacer lo que usted quiere. Usted tiene que someterse a los principios o mandatos de la institución que le está pagando a usted, le está costeando todo, viajes, trabajo, gastos de todo tipo, para que haga la investigación que usted está haciendo. Igual pasa con los escritores de libros de historia en un país. Tal gobierno te pagó para que escribieras 3 libros de historia. Tú no puedes decir nada en contra de ese gobierno en esos libros de historia. No puedes publicar todo lo que encontraste que contradiga las políticas o la ideología de esos gobiernos o de las instituciones que te pagaron para que publicara el libro y lo escribiera, te cubrieron los gastos. Tú tienes que someter ese material a la vista de esas instituciones que te han pagado, que te han costeado tu trabajo, y ellos te dicen esto lo puedes publicar y aquello no, y tú lo haces porque tú eres un empleado. Esos son los llamados expertos que Sitchin dice. Sitchin no tenía esa condición porque él vivía del dinero que conseguía con amigos que se unieron a él, que estaban interesados en esos temas y le ayudaban con donaciones. Entonces no le trabajó a instituciones como universidades y otras instituciones en Estados Unidos y en Europa que le pagan a muchísimos expertos de eso para que vayan, investiguen, descubran, hagan trabajo arqueológico, pero están todos pagos y condicionados por ese pago. Entonces lo que esas personas escriben ya está condicionado porque son pagos por instituciones, y Sitchin le llama a los expertos. En la actualidad, los expertos creen que el componente ira, la letra IRA, ira, en los nombres divinos de los pueblos de los Andes es comparable al término mesopotámico ira, Illa, del cual proviene el bíblico El. El bíblico El. En la Biblia se habla de Él, como refiriéndose a Dios, Él, el Altísimo, el Divino, el no sé qué. Entonces el término bíblico, Él, que el nombre Malquis por el cual los incas veneraban a su ídolo, es el equivalente de la deidad cananea llamada Molec o Moloch, que significa Señor. Malquis, Molec, Señor. Y que del mismo modo el título real inca, manco se deriva, el manco se deriva de la misma raíz semita, del idioma de los judíos allá, los hebreos, se deriva de la misma raíz semita que significa rey, o sea, en los términos parecidos y el mismo significado que tienen esos términos allá en Medio Oriente, en la región, en Canaán, Palestina y eso. Entonces siguen las coincidencias a nivel incluso de literatura, ¿no? De gramática. Palabras con las mismas raíces, el mismo significado. A la vista de tales teorías sobre el origen bíblico israelita, de que estas gentes son parte de esas tribus perdidas de Israel, la teoría que elaboraron esos religiosos españoles, para poder entender tantas coincidencias que tienen estos pueblos en sus prácticas, en sus ideas, en sus veneraciones a divinidades con las prácticas que están en el Antiguo Testamento. A la vista de tales teorías sobre el origen bíblico israelita, la jerarquía católica en Perú, después de aquella primera ola de destrucción que hicieron aquellos primeros sacerdotes que llegaron a destruir todo, porque dijeron eso es brujería, idolatría, quemar todo, destruyan todo. Una locura total, un ataque criminal a otra cultura distinta. A la vista de tales teorías sobre el origen bíblico israelita, la jerarquía católica en Perú, estamos hablando de la época colonial, después de aquella primera ola de destrucción, se puso en marcha para registrar y preservar el legado indígena. Entonces hay un trabajo de un sector de la iglesia como más abierto a esta cultura distinta de guardar material, no destruirlo como aquella primera oleada de
de locos sacerdotes que llegaron. Toda esa idolatría, quémenlo, destruyanlo. Con la Biblia encima, enfrente, y la cruz también. Entonces estos personajes religiosos ya después de ciertos años tienen más capacidad, más apertura cultural en la cabeza y comienzan a conservar material, no a destruir, a conservar, a preservar el legado indígena. A clérigos locales como el padre Blas Valera, hijo de un español y de una indígena, se les animó a plasmar por escrito lo que sabían y habían escuchado de los indígenas, no a destruirlo. Escriba todo eso que le han contado, le decían y lo animaban los otros compañeros, y él lo hizo. Se les animó a plasmar por escrito lo que sabían y habían escuchado. Ese Blas Valera, mestizo, hijo de un español con una indígena. Antes de que finalizara el siglo XVI, se hizo un esfuerzo concertado y patrocinado por el obispo de Quito para compilar historias locales. Todas las historias que ustedes escuchan de los indígenas, vayan guardándolas, compilándolas, escribiéndolas. Una política contraria a la destrucción. Evaluar todos los lugares antiguos, conocidos, y reunir en una biblioteca todos los manuscritos relevantes. Todo eso se lo llevaron a España, eso es lo que le estoy diciendo. Lo tienen allá, son de aquí, del Perú y de otros pueblos de América, pero lo tienen allá guardados, y no lo devuelven, y ni dejan que los especialistas de aquí vayan allá a estudiarlo. No le dan acceso, se lo niegan, no, aquí no te dejamos entrar, este material no te lo... Tienen hasta calaveras de líderes aquí de América, que se rebelaron contra ellos, tienen las calaveras allá. Huesos a lo que se le puede hacer un examen de ADN y no los devuelven ni los muestran. Es un robo cultural y no se arregla. Usted tiene una cosa que se robó hace 500 años y la tiene hasta el día de hoy. Usted sigue siendo el mismo ladrón de 500 años atrás, porque tiene el objeto robado y no lo devuelve. Los europeos tienen esa mala costumbre, ¿no? Y para ellos es un orgullo robarse todo ese material arqueológico, historia de otros países, y no los devuelven. No tienen vergüenza. Esa es la ética de esa gente. Dicen que son civilizados. Entonces ese esfuerzo se hizo y esos personajes como el padre Blas Valera comenzaron a escribir cosas que escuchaban y que veían y que conseguían material. Entonces dice que el obispo de Quito en esa época ordenó compilar esas historias locales, evaluar todos los lugares antiguos conocidos y reunir en una biblioteca todos los manuscritos relevantes. Gran parte de lo que se ha sabido desde entonces se basa en lo que se aprendió en aquel momento. Esta lectura, ustedes ven cómo la hacemos, parándonos para aclarar los términos, porque estos videos están hechos para personas que no son profesionales, que no son estudiosos grandes. No significa que ellos, que no sea, que estén excluidos, pero está hecho especialmente para la gente del pueblo, que no tiene acceso a esos grandes estudios, para que entiendan estas cosas que no son difíciles de entender. Imagínense cuando una gente en internet que tiene un canal, en lugar de leer estas cosas, detenerse para aclarar un punto y coma, una expresión, lo que hace es que le da la voz a un robot que va leyendo y usted no sabe dónde hay punto, dónde hay coma, dónde hay punto y coma. Es un desastre total. Y aquel robot lee un libro entero. Pero es una locura porque es corriendo como que van arriando la mula encima de la que va ese robot leyendo, ¿no? Y no para, vuela, punto, coma, nada, es una locura. Yo una vez escuché un canal, una cosa así, yo no, esto es horrible, no voy a perder mi tiempo escuchando un robot leyendo que no sabe lo que es una parada, una aclaración, nada, es lee como una diarrea de palabras sin sentido, ni control ni gramatical
nada. Por eso aquí se lee el libro, se para, se detiene, se aclara, se coloca en contexto. Eso no lo hace un robot que mandan para leer, aunque tenga la voz bonita. Hay gente tan idiota que dice, ay, qué voz tan linda, y no sabe que es un robot que está leyendo el libro allá. Y no se ve tampoco leyendo ningún libro, solamente usted escucha la voz. Y entonces sigue diciendo Sitchin, intrigado por estas teorías, dice Sitchin, gran parte de lo que se sabe hoy, de lo que pasó, se debe precisamente a ese trabajo que se hizo de guardar material, no de destruirlo. Por eso conseguimos saber hoy muchas cosas que no sabíamos. Intrigado por estas teorías y aprovechándose de los manuscritos reunidos, un español llamado Fernando Montesinos, recuerden las teorías, ¿no?, que asemejan estas culturas y le colocan como origen, como posible origen, las tribus perdidas, las 10 tribus perdidas de Israel, las tribus perdidas de Israel antiguo, ¿no? Entonces esas teorías se expandieron en la mente de muchos escritores españoles, y entonces dice, intrigado por estas teorías y aprovechándose de los manuscritos reunidos, un español llamado Fernando Montesinos llegó a Perú en 1628 y consagró el resto de su vida a la recopilación de una amplia historia cronológica de los peruanos. Cronológica que viene en orden histórico. Esto primero, después esto, una cronología. No es una cosa así que va de un año y vuelta para atrás y vuelve para atrás y vuelve, no. Cronológicamente todo pasó primero, después vino esto, después vino aquello, está ordenado cronológicamente, eso significa. Entonces español Fernando Montesinos llegó a Perú en 1628 y consagró el resto de su vida a la recopilación de una amplia historia cronológica de los peruanos. Alrededor de 20 años más tarde, finalizó una obra llamada Memorias Antiguas Historiales del Perú. O sea, este tipo se dedicó más de 20 años. Al final de ese tiempo, escribió una obra con todo el material que había conseguido y la tituló Memorias Antiguas Historiales del Perú, de Fernando Montesinos. Ellos que está en internet la pueden bajar y leerla. Y la depositó en la biblioteca del convento de San José de Sevilla. Yo no sé si fue en España o en Perú hay una ciudad que se llama Sevilla, pero parece ser que fue en España, ¿no? Hablando de Sevilla, que es una ciudad de España. Escribió esa obra y no la publica, o sea, a lo mejor no tenía dinero, el rey no la había autorizado. Dice aquí que la escribió y la depositó en la biblioteca del convento de San José de Sevilla. Me parece que fue allá en España, en Sevilla. O sea, un material escrito y no publicado. Allí estuvo olvidada y sin publicar durante 2 siglos, 200 años después que el tipo escribió la obra, la tenían allá archivada y no la publicaban. Allí estuvo olvidada en aquel convento, olvidada y sin publicar. Esa es una característica propia en Europa, ¿no? Muchos conventos, o sea, donde hay monjes que se dedican a la vida religiosa ya y se trancan en esos conventos de murallas y son mantenidos por el rey que le manda dinero anual o mensual para vivir. Esos monjes, como no tenían mucha cosa que hacer, se dedicaban a rezar y a comer y a beber pues se dedicaban también a escribir libros y a corregir libros y a manipular libros. Agarrar libros antiguos y comenzar darse tiempo y años ahí metido en sus cuartos húmedos, con una vela, a escribir y a reescribir y a manipular textos antiguos. Eso hacían esa gente. Como así está manipulada la Biblia, porque los escribas judíos, los
escritores católicos también se daban el tiempo para controlar toda esa literatura, tenerla, guardarla, esconderla y también manipularla. Tenían tiempo para eso, dedicarse a cambiar completamente un texto antiguo. Entonces le daban el manipulado a la gente que lo leyera, lo hacían público y el original lo guardaban. Entonces sigue diciendo que ese Fernando Montesinos escribió esa obra, Memorias Antiguas Historiales del Perú, y después de 200 años es que vienen a publicarla. La depositó en la biblioteca del convento de San José de Sevilla. Allí estuvo olvidada y sin publicar durante 2 siglos, hasta que se incluyeron fragmentos de ella en una historia francesa de las Américas. Algún historiador francés revisó ese material y tomó parte de ese material que no se había publicado para escribir él mismo una obra. Fragmento de ella en una historia francesa de las Américas. El texto español íntegro, ahora sí, la obra completa, vio la luz ya en 1882 y fue publicada por parece que inglés, Hakluyt, una asociación, fue publicada por una asociación, Hakluyt Society en Londres, Inglaterra. Más de 200 años después que vino a ser publicada integralmente, porque ese estudioso francés, escritor francés, la descubrió en ese convento o la consultó, tomó material de ese material que había guardado el padre Fernando Montesinos y publicó él una obra. Por esas partes que ese escritor francés publica de esa obra de Montesinos es que se conoce que la obra está ahí. Entonces una asociación en Inglaterra, de esas que le pagan a los escritores, como le dije, para que escriban, y no pueden escribir todo, sino lo que esas sociedades le autorizan a publicar, entonces publica la obra integral, solo en 1920, y en el idioma inglés la publica, no en español como estaba escrita. Tomando un punto de partida común, tanto de los recuerdos bíblicos como de los andinos, el relato del diluvio, por ejemplo, que es común a los relatos del Antiguo Testamento, al relato bíblico, y común pues a las culturas andinas, o sea, hablan de la misma cosa y no hubo contacto. Por eso dice Sitchin, tomando un punto de partida común, tanto de los recuerdos bíblicos como de los andinos, el relato del diluvio, Montesinos siguió la repoblación de la tierra en línea con los registros bíblicos, desde el monte Ararat, allá entre Turquía y Armenia, donde quedó encallada aquella llamada Arca de Noé, que ya dijimos por la investigación de Zecharia Sitchin que no era más que un sumergible, un submarino, guiado por un hombre experto, hijo de Enki, que era el medio hermano de Noé, aunque Noé no lo sabía, y que ese marino experto fue que dirigió esa llamada arca por los terrestres, pero que era un sumergible, un submarino, hacia ese punto, porque Enki sabía que es el punto más alto de esa región, de ahí, de Medio Oriente, el monte Ararat, que son 2 montes, picos gemelos, y que allá arriba era que iba a secarse la tierra más rápido, cuando las aguas del diluvio comenzaran a descender. Esa era la parte que iba a quedar, o a secarse más rápido. Entonces le autorizó a su hijo, que era el marino experto que iba guiando esa llamada Arca de Noé, dirígela hacia allá, y así sucedió. O sea, no es que el arca comenzó a dar bandazos por aquí, para allá, encima de las aguas del diluvio, iba dirigida hacia esos montes. Por eso fue allá que encalló. ¿Qué se hizo con ese sumergible, ese submarino que encalló? Parece ser que o estadounidenses o europeos se la robaron. Porque todos esos territorios que era del Imperio Otomano por ahí, Turquía y esos lugares, fue invadido por los ingleses.
Parece que se robaron ese material los militares y lo tienen escondido. Que era un sumergible, no era un arca de madera, que ya se hubiese apodrecido mucho tiempo. Eso es una teoría que existe. No sé si es verdad, pero alguien se quedó con ese sumergible después del diluvio. Dice, sigue diciendo Sitchin entonces, tomando como punto de partida común tanto los recuerdos bíblicos de los andinos como el relato del diluvio, ese escritor Fernando Montesinos siguió la repoblación de la tierra en línea con los registros bíblicos. En la Biblia se dice en el libro de Génesis que la tierra se repobló porque el diluvio arrasó prácticamente con toda la humanidad. Prácticamente significa que no fue total, que no quedó nadie, no, quedó gente. Y no solamente quedó la gente que estaba en el sumergible, en el arca, como le llaman los terrestres, de donde iba Noé. Y en esa arca de Noé no solamente iba Noé y sus hijos y su familia, la familia de sus hijos, su esposa. Iban otras personas que también no eran de la familia de Noé, que decidieron montarse en el barco, en esa embarcación, porque le ayudaron a Noé con alimentos, a construirla también, y él los convidó y muchos aceptaron y se metieron ahí. De eso no se dice nada, porque al relator bíblico no le interesa hablar de esa gente, le interesa hablar de los descendientes de Adán. ¿Mm? Y entonces nada más habla de los hijos de Noé y dice, a partir de ellos se repobló la tierra y los otros lo deja afuera, los que iban en el arca que no eran familiares de Noé, que se salvaron y a algún lugar se fueron y se integraron a esos lugares y se expandieron como familia. Pero no se dice nada porque no le interesa al biblista ese tipo de personas. Como tampoco sabía que aquí en los Andes se salvaron muchas personas. No hay manera de que lo supieran porque la distancia es enorme. Los únicos que lo sabían eran los Anunnaki que iban en sus naves de allá a aquí. Entonces, ese informe de que en los Andes se salvaron del diluvio lo da uno de los mismos grandes llamados dioses, Ninurta, que tenía sus dominios aquí en los Andes. Cuando los grandes Anunnaki descienden de sus naves, que se quedaron en ellas dentro de las naves orbitando el planeta hasta que bajaran las aguas del diluvio, ahí en el monte Arará descendieron, que estaba seco. Ninurta agarró su nave y arrancó para acá, para sus dominios de los Andes, a ver cómo habían quedado después del gran diluvio, si estaban destruidos o no, y encontró sobrevivientes acá en los Andes. Él es el que informa a su padre y a su tío Enlil, que son los comandantes en jefe viviendo allá en Mesopotamia, que hay sobrevivientes terrestres acá, que son esos los que le ayudarán ahora a extraer el oro. Entonces se pusieron felices y aquellos dos agarraron una nave y vinieron a ver lo que pasó aquí en los Andes. Mucho oro en pepitas, que no hay que meterse en las minas, y terrestres disponibles para trabajar que habían sobrevivido aquí. De eso no se habla en el texto bíblico porque no le interesa, no lo conocían. Entonces hay que tomar las cosas bien, ¿no? A la Biblia le interesa hablar de los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Y le interesa hablar de los tres hijos de Noé. Por eso la gente muy burro dice que lo que está en la Biblia es lo que vale. Si no está en la Biblia, como que no es, la ignorancia, porque no conocen la historia. Entonces, estos padres españoles pues tienen esa teología en la cabeza, ¿no? El mundo se repobló con los tres hijos de Noé, punto y acabó, punto y aparte. No hay más nada, no sobrevivió más nadie. Esa es la teoría loca que tienen en la cabeza y parten de esa teoría para elaborar sus documentos. Y eso es lo que dice Zecharia Sitchin. Dice, tomando como punto de partida común tanto de los recuerdos bíblicos como de los andinos en relación al gran diluvio, Montesinos siguió la repoblación de la Tierra en línea con el del planeta, ¿no? Después del diluvio, en línea con los registros bíblicos, porque era lo que él conocía, que la Tierra se repobló a partir de los tres hijos de Noé, Sem, Can y Jafet.
Montesinos siguió la repoblación de la tierra en línea con los registros bíblicos, desde el monte Ararat en Armenia, pasando por la tabla de los pueblos del capítulo 10 del Génesis, donde esos pueblos se van expandiendo y hay un relato grande ahí de los hijos de Noé, de los hijos de los hijos de Noé, de los nietos de los hijos de Noé, de los bisnietos, y sigue por ahí. A eso se refiere la tabla de las naciones. Y dice que estos dos se quedaron por acá, que él se fue para África, otro se quedó por ahí por Medio Oriente. A eso se refiere echar en la tabla de las naciones, de los pueblos que se habla en el capítulo 10 del Génesis. En el nombre de Perú, o Piru, Pirúa, en lengua indígena de los Andes, dio este escritor Montesinos una interpretación fonética del nombre bíblico Ofir. Ofir es uno de los nietos de uno de los hijos de Noé que se menciona en el capítulo 10 del Génesis. Descendiente de Sem, hijos de Sem, de Ofir y otros ahí. Entonces se menciona ese Ofir. Y bisnieto de Sem, ¿no? Uno de los hijos de Noé. Dicen el nombre de Perú o Piru, Pirúa en lengua indígena, este Montesinos vio una interpretación fonética del nombre bíblico Ofir, como que ese nombre de Piru o Pirua, como dicen los indígenas en los Andes, tenía como una relación profunda con ese bisnieto del hijo de Noé llamado Sem, que se llamaba Ofir. Entonces Montesinos ve como una relación entre esos dos nombres, Piru y Ofir, que era nieto de otro personaje bíblico descendiente de Noé llamado Eber, antepasado de los hebreos. ¿No? Eber era antepasado de los hebreos, que a su vez fue bisnieto de Sem, el hijo de Noé. Ofir también era el nombre de la famosa tierra del oro. Cuando Salomón comenzó a levantar el templo de Jerusalén, dice que mandó a buscar oro a las tierras de Ofir. Y todavía eso se queda en la incógnita. ¿Dónde estaban esos terrenos llenos de oro que Salomón mandó a buscar una flota llena para llevarla llena de oro y construir el templo de Jerusalén? Y por eso dice el oro de Ofir. Ofir también era el nombre de la famosa tierra del oro, de la cual los fenicios trajeron oro para el templo de Jerusalén, que el rey Salomón estaba construyendo. Los fenicios eran grandes navegantes, salían de ahí desde lo que hoy es Palestina, bajaban hacia el mar Rojo, que está en la frontera entre Egipto y Arabia Saudita. Ahí descendían y iban para el este a cruzar el Pacífico, porque yendo hacia el oeste a cruzar por la parte sur de África era más violento el mar. Se iban por la ruta del Pacífico y llegaban aquí a América. Hay registros de ellos en la parte norte de Brasil, en uno de esos estados del norte de Brasil, una punta por ahí que se llama, creo que el estado se llama Paraíba o no me recuerdo cuál, donde se encontró una piedra, una estela de piedra usada mucho en Medio Oriente, ¿no? Hacer estelas para recordar acontecimientos. O sea, un bloque de piedra vertical, así, y en el centro se inscribían, no escribían, se inscribían cosas para que duraran miles de años. Entonces se descubrió una estela en una hacienda por ahí en esa parte de Brasil, ya yo que Pernambuco, ahora me parece, en esa punta norte de Brasil allá hacia África. Se encontró esa estela escrita en lengua hebrea de los fenicios, grandes navegantes que salían ahí desde el Líbano en sus barcos. Y en esa estela ellos dicen, somos los hijos de Canaán, Palestina. Salimos desde ahí, desde esa parte del mar Rojo que entra como hacia Israel y Palestina.
El Mar Rojo está aquí está Arabia Saudita y aquí está Egipto. En medio está el Mar Rojo. Y hay una parte del Mar Rojo, un brazo que llega, se mete hacia el este, hacia Israel y Palestina. Entonces ellos salen de ahí, desde esa ciudad que queda en las orillas de esa entrada del Mar Rojo, y bajan hacia el Océano Índico, y se meten y siguen la ruta del Pacífico. Dan la vuelta, entonces aparecen por aquí, por América. Descienden, llegando casi por ahí a Ecuador, descienden, hasta Sudamérica, van contornando todo el continente y después suben y llegan a la punta ya este de Brasil. Ahí se descubre una estela y dice, somos los hijos de Canaán, llegamos aquí, salimos tanto navegando con tantos hombres y tantas mujeres y murieron tantas mujeres y quedamos tanto. Conocían esa ruta. Por eso Zecharia Sitchin piensa que el oro de Ofir es de acá, que se saca de los lados del Perú y estos lugares por acá. Y ya ese testimonio de algo físico, ¿no? Una estela inscrita en el idioma de los fenicios, se la robaron los estadounidenses. Los institutos de historia antigua de los estadounidenses, el Smithsonian, esa gente, agarran todos esos materiales, van y le dan unos cuantos dólares al dueño de la hacienda donde estaba esa estela de piedra, y la gente se vuelve loco cuando ve dólares, ¿yeah? Y se la llevaron a Estados Unidos. Desapareció la piedra esa con las inscripciones, pero se fotografió y uno la puede encontrar en internet, se publicó, se tradujo. Somos los hijos de Canaán, llegamos aquí en tal año. Y murieron tanto en la travesía y estamos acá. Y entonces dejaron esa estela ahí como recuerdo que ellos estuvieron en ese lugar. Los fenicios. Eso no nos lo dan en la universidad cuando nos enseñan historia. Todo oculto. Entonces sigue diciendo Sitchin, hablando de ese Ofir, que ese padre Montesino identifica Ofir con la palabra Piru, Pirua, en lengua indígena de los Andes. Ofir, nieto de Eber, pero también Ofir era el nombre de la famosa tierra del oro de la cual los fenicios trajeron oro para el templo de Jerusalén que el rey Salomón estaba construyendo. El nombre Ofir en la tabla de los pueblos, que está en el capítulo 10 del Génesis, descendiente de Noé fueron tal, descendiente de los hijos de Noé fueron tal, descendiente del hijo del nieto fue tal. Esa es la tabla de los pueblos, como una genealogía de esas familias, descendientes de Noé, que repoblaron el planeta, ¿no? Según esa teoría. Según esa tabla de los pueblos, está justo ese Ofir, ese lugar llamado Ofir, está justo delante ese nombre Ofir, en ese relato bíblico de la tabla de los pueblos, está justo delante del de su hermano Javilá, nieto de Sem, Ofir, Javilá. O sea, se menciona el nombre de personajes. Hermano, entonces, Javilá de Ofir. Y Javilá también se menciona como un lugar, no solamente como un personaje histórico. Dice, en la tabla de los pueblos, ese nombre de Ofir, un bisnieto de Sem, el hijo de Noé, está justo delante del de su hermano Javilá, que le dio nombre a la famosa tierra del oro de la que se habla en el relato bíblico de los 4 ríos del paraíso. Dice que del paraíso salen 4 ríos. Y el nombre de uno era Pisón, dice el texto bíblico del Génesis. Es el río que rodea toda la tierra de Javilá, donde hay oro. O sea, Javilá no es solamente el nombre de un bisnieto de Sem, el hijo de Noé, sino también de un lugar donde había mucho oro. Y en el nombre de uno de esos grandes ríos era Pisón, de los 4 ríos del paraíso. Y es el río que rodea toda la tierra de Javilá, donde hay mucho oro, dice el texto bíblico.
Ese escritor español Montesinos sostenía que fue mucho antes de la época de los reinos de Judá e Israel, mucho antes del exilio de las 10 tribus, a manos de los asirios que llegaron y destruyeron todo ahí en Palestina y exiliaron a todos esos pueblos palestinos, a la gran mayoría. O sea, exiliaron, lo mandaron a otro lugar por ahí, por Siria, por lo que hoy es Irán. Desterraron a esos pueblos, en la política, ¿no? Desterrar pueblos para colocar a otra gente en ese lugar. Exactamente como está haciendo Israel, desterrando millones de palestinos de sus lugares originales, destruyéndole todo. 85% de Gaza está destruido. Y dicen que era para defenderse. Porque quieren expulsar a los palestinos completamente de Gaza y reconstruir todo para ellos. Y Donald Trump, el amigo íntimo de ese gobierno Israel, le está ayudando con las bombas. Como dijo Donald Trump en una reunión ahora allá en Tel Aviv, la capital de Israel, que fue, dándole elogio al loco ese de Netanyahu, al genocida, que ha mandado las bombas sobre Gaza, diciéndole que el Netanyahu, ese dirigente del gobierno israelí, le pidió armas que ni el mismo Trump sabía que las tenía, el gobierno de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos no sabe todo, mucho menos ese que se lleva solamente de los informes. Porque Trump no era un político, Trump es un administrador de una empresa. Y como llegan muchos, tiene mucho dinero, pues se mete a la política y agarra y llega a la presidencia. Pero es un ignorante a nivel de política, nada más hay que ver cómo habla. Hoy dice amén y mañana dice el diablo. O sea, es una contradicción en todo lo que dice ese hombre. Dice una cosa ahora y al momento la contradice. O sea, falta de una intelectualidad, de una capacidad intelectual a nivel de política, de geopolítica. Porque él no estudió eso. Es un empresario que se metió, agarró el gobierno por el dinero que tiene, porque la llamada democracia en Estados Unidos funciona a base de dinero. O sea, no tiene nada que ver con el término democracia, gobierno del pueblo, no. Eso lo colocan como fachada en Estados Unidos. Es quien tenga más dinero gana las elecciones. El pueblo ahí no elige presidente, es el dinero. Y quien mayor aporta a la campaña de esos políticos que agarran la presidencia en Estados Unidos son judíos, banqueros, instituciones financieras judías. Por eso que tienen a Estados Unidos en la mano, agarrado, por el pescuezo. Por eso esa ceguera total de los presidentes de Estados Unidos a favor de todo lo que hace Israel. Destruyó Israel con las bombas de Estados Unidos casi el 85% de Gaza. La cantidad de niños, mujeres y hombres que hay enterrados debajo de esos edificios destruidos, no se sabe todavía. ¿Y sabe lo que dice Trump cuando llega allá? A felicitar a Netanyahu y que te di armas que me pediste que ni yo sabía que teníamos en Estados Unidos. Y encima de eso le dice, y la usaste bien, dice Donald Trump. Cuando usted ve ese desastre que hay en Gaza, ¿no? Ciudades enteras destruidas con gente debajo de los escombros. Y que llegue este hombre, Donald Trump, y diga, y tú usaste bien las armas que te di. Uno dice, pero este hombre está loco, es sinvergüenza, es más genocida que el de Israel. Las usaste bien, dice. Civiles enterrados, niños, mujeres y ancianos. Sin misericordia ni una, destruyan todo. Lo que le mandaba hacer Yahvé en el Antiguo Testamento. Destruyan todo, anatema, quemen todo y todos. No importa quién sea, niño, mujer, arrasen con todo, yo se los ordeno, el tal Yahvé. Esa es la situación que no dicen los noticieros. Le sigue diciendo Sitchin que ese Montesinos, relacionando ese nombre de Ofir, del texto bíblico con lo que sucede aquí en los Andes, los términos usados en los Andes como Piru, hace referente a Perú. Dice, Montesinos sostenía que fue mucho antes de la época de los reinos de Judá e Israel, mucho antes del exilio de las 10 tribus a manos de los asirios, que este pueblo bíblico había llegado a los Andes
Ven, la teoría de que estos indígenas de América son descendientes de las 10 tribus de Noé. Esa teoría la inventaron esos religiosos, ¿eh? Que son descendientes de allá. ¿Por qué ellos crearon esa teoría, esos cronistas españoles de la colonia? Por ya lo que les expliqué, por las coincidencias que ellos encuentran entre los textos bíblicos y las leyendas que le cuentan los indígenas de acá, que le hablan también de un diluvio, que le hablan también de parejas y personas que se salvan en un tronco, en una barca, en una caja, como dice el lenguaje popular. Entonces coincide con lo que está en la Biblia. Entonces ahí viene la teoría. Entonces esta gente son descendientes de aquellos allá. Esa fue la conclusión, la mentalidad colonialista, ¿no? ¿Por qué aquella no puede ser descendiente de estos? No, porque lo que mandan son ellos. Entonces dicen, estos de aquí son descendientes de los de allá. Podría ser lo contrario, ¿eh? La mentalidad colonialista superior se impone. Esta gente tiene que ser descendiente de los de allá, de esos judíos que se perdieron, esas 10 tribus perdidas de Israel. Siguiendo esa línea, esa mentalidad, Montesinos sostenía que fue mucho antes de la época de los reinos de Judá e Israel, mucho antes del exilio de las 10 tribus de Israel a manos de los asirios, que era un gran imperio en esa época, en esa región, en Medio Oriente, conquistó toda esa tierra de Palestina, Israel los desterró. Mucho antes del exilio bíblico a manos de los asirios, del exilio de las tribus de Israel a manos de los asirios, que este pueblo bíblico había llegado a los Andes. O sea, como que esa gente huyendo de allá, de Medio Oriente, Israel, Palestina, el Líbano, en esa zona, huyendo de esas guerras, vino acá en barcos. Ven lo que le decía. Se encontró una estela de piedra en el norte de Brasil con escritura de los fenicios, que ellos mismos decían, estuvimos aquí. Cogieron el Pacífico, dieron la vuelta y salieron aquí a Sudamérica. Contornaron todo el continente suramericano y subieron hasta el norte de Brasil. Y dejaron la estela ahí, Pernambuco, por ahí en el norte de Brasil, en el nordeste. Y sugería Montesinos que esas 10 tribus habían llegado a los Andes y que no era otro que el mismo Ofir el que había liderado a los primeros colonos que llegaron al Perú. Ese nieto de Sem, el hijo de Noé, Ofir, hermano de Havilá, que corresponden esos nombres a personajes concretos, pero también a lugares. Entonces dice que ese Ofir fue el que vino por aquí, porque el nombre Pirua, él lo relaciona con ese nombre de Ofir. Ese Montesino hace la relación, por eso concluye así, que fue Ofir, el mismo Ofir el que había liderado a los primeros colonos en el Perú, cuando la humanidad comenzó a extenderse por la tierra después del diluvio. Son teorías que él inventa. Los relatos incas que reunió Montesinos atestiguaban que mucho antes que la más antigua dinastía inca, había existido un antiguo imperio. Los relatos que reúne Montesinos, o sea, las historias que le cuentan los indígenas en el Perú, él los dice, que esos relatos atestiguaban que mucho antes que la más antigua dinastía inca había existido un antiguo imperio. Tras un periodo de crecimiento y prosperidad, unos fenómenos repentinos, que no se saben cuáles fueron, asolaron el país. Aparecieron cometas en los cielos, la tierra tembló con los terremotos, se iniciaron las guerras. El soberano que reinaba en aquel momento abandonó Cusco y llevó a sus seguidores a un lugar apartado, a un refugio en unas montañas llamadas Tamputoco. Solo unos cuantos sacerdotes se quedaron en Cusco para mantener el santuario, y fue durante esta calamitosa época cuando se perdió el arte de la escritura. Eso escribe ese Montesinos en la época colonial. Vamos a hacer una parada por aquí.
Para que no se haga muy largo, entonces en la próxima continuamos con esta parte que se intitula El día en que el sol se detuvo. Hacia allá vamos, hacia ese relato, como ya les dije, de la guerra de Josué contra Jericó, que Yahvé dijo que mandó que el sol se detuviera para que no se hiciera oscuro y ese ejército de él, comandado por Josué, arrasara con la gente de Jericó y con la ciudad también. Derrubaron las murallas, entraron y arrasaron, no perdonaron a nadie. Fue anatema ordenado por Yahvé. O sea, anatema significa maten todo, destruyan todo, niños, mujeres, viejos, ancianos, animales, la tierra, arrasen con todo. Los productos que hay plantados, limpien, arrasen, anatema. Israel en Gaza, arrasan con todo. Hay pozos donde los palestinos sacan agua para criar su ganado y le meten un camión lleno de cemento, se lo echan. Eso es lo que están haciendo. Anatema, repitiendo los mismos crímenes del tal Yahvé del Antiguo Testamento. Hasta la próxima lectura. Gracias a todas y a todas por ver este canal.